Las Cuentas Claras es un espacio de Gletir para fomentar la educación financiera, porque si aprendemos más, ganamos todos. Y hoy con Federico Comesaña, es periodista, docente y además director de ENIA/UI. ¿Cómo te va, Federico? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar acá acompañándolos. Lo primero, agradecerte estos minutos. Lo segundo, ya empezar a hablar de esas decisiones financieras que tomamos todos los días. Y la consulta, ¿estamos preparados para eso? ¿Cuánto nos falta de formación de educación financiera? Tu carrera docente tiene que ver mucho con eso, pero ¿cuál es el rol que asumen o que deberían asumir los medios, los periodistas? Yo creo que hay un problema muy grande en cuanto a la educación financiera. En Uruguay constantemente estamos sometidos a una dificultad y a una complejidad creciente de instrumentos, y no todos los uruguayos tienen las herramientas para poder no solo evaluar las oportunidades que pueden generar los distintos instrumentos financieros y las consecuencias de las distintas decisiones financieras que tomamos en base cotidiana, sino también las oportunidades y riesgos que tienen asociadas a este tipo de cuestiones. Y para eso sí, es central, no solo a nivel de los medios y de los distintos canales que puedan tener para transmitir a la población conocimientos y identificación de riesgos y oportunidades, sino también creo que es un cambio a nivel cultural de el uruguayo, que tiene que empezar a pensar que hay todo un mundo de opciones que, consciente o no, está tomando, y eso tiene consecuencias a evaluar. Claro. Los periodistas deberíamos además saber que el abanico hoy es mucho más amplio, que tenemos mucho más oportunidades de inversión y de formarnos además en finanzas. ¿Has notado, por ejemplo, que también desde el punto de vista de los especialistas, expertos, técnicos, han allanado el lenguaje que permite hacer todo mucho más comprensible? Creo que todavía falta en ese sentido. Creo que hay oportunidades para eso. Han habido, creo que el hecho de utilizar los nuevos canales, como es el podcast en el caso de Gletir, y otros referentes también en el área, y la aparición quizás de algún que otro influencer también en la vuelta, hablando de cuestiones financieras. Creo que eso aterriza las cosas. También es cierto que en Uruguay y tradicionalmente o históricamente los instrumentos financieros estuvieron más concentrados hacia un público de mayores ingresos. Creo que también en la medida en que empiezan a aparecer opciones de inversión que bajan las barreras de entrada, creo que eso también es un aliciente para empezar a sofisticar al público en el uso de instrumentos. Sobre ese punto de la sofisticación, ¿cómo debería ponderarse el equilibrio necesario entre productos que son sofisticados, temas que son sofisticados, con la natural desconfianza que tenemos probablemente en Uruguay un poquito más? Sí, es cierto. En Uruguay lo que de alguna manera allana y salva ese camino es una regulación muy potente y una participación del Banco Central en temas de regulación bastante estricta en términos internacionales. Eso compensa de alguna manera o amalgama muy bien con esa preocupación del uruguayo y esa aversión al riesgo. Sí. Y sí, es cierto que la complejidad puede llegar a atraer que instrumentos terminen disfrazando riesgo y de alguna manera lleguen a públicos menos sofisticados sin poder evaluar completamente. Pero creo que es un camino que hay que recorrer, y creo que ahí sí los medios tienen un papel fundamental a la hora de desenmascarar ese tipo de instrumentos, sobre todo cuando vienen asociados o a fraudes o a promesas engañosas que hemos visto sobre todo en los últimos tiempos.
bien. Sí, y en tu condición de docente, si tuviéramos que hacer una especie de nube de palabras, ¿cuál es la que más se reitera en las clases? Porque allí después te voy a llevar a otro punto, si es necesario incorporar ya mucho más definitivamente en la educación más de secundaria, tal vez, de estos instrumentos o de la educación financiera. Pero en tus clases, ¿qué se reitera? Creo que hay un concepto que falta y que solamente termina adquiriéndolo quien se especializa en estas cuestiones, que es el del valor tiempo del dinero. El entender que no es lo mismo un determinado monto hoy que un determinado monto a futuro, y cómo el paso del tiempo, sumado a elementos de riesgo, sumados a otros tipos de elementos, pueden hacer que un determinado dinero rinda o incluso perder la pérdida de valor y pérdidas de oportunidades. Creo que eso es algo fundamental que debería estar impregnado en nuestra cultura, y que al uruguayo le cuesta mucho dimensionar esos aspectos. Eso hace que muchos terminen subestimando una tasa de interés, sobre todo lo que se llama el rollover de deuda, que eso que hace que mucha gente termine sobreendeudada sin entender qué pasó entre medio, cuando son escenarios que tienen cierta previsibilidad. Hay que aprender a pagar la tarjeta, por ejemplo, ¿no? A partir de esa base, de saber cuál es la conducta que uno tiene que seguir para pagar una tarjeta de crédito. Y creo que eso también evita algo o limita la capacidad de muchos de dimensionar cuál es su situación financiera en un momento determinado. ¿Nos hacemos trampas al solitario ese? Yo creo que sí, pero muchas veces también es la falta de herramientas para poder armar un panorama claro, o por lo menos un esquema mental que me permita visibilizar cuál es mi situación financiera hoy y a futuro. Muchas veces uno lo piensa por el lado negativo, pero también está por el lado positivo, en el sentido de gente abrumada por la cantidad de deudas o por los saldos que le vienen en la tarjeta de crédito, sin darse cuenta que eso quizás es una situación pasajera de corto plazo, y que con algún que otro cambio o algún que otro sacrificio en el muy corto plazo puede llegar a despejar fácilmente esa situación. En otros casos no, es un problema más de mediano o largo plazo, y son otras las acciones que se necesitan y son otros los sacrificios para poder conducir ese caso al éxito. Pero sí, muchas veces falta esa capacidad de salir de la nube mental y de decir, bueno, este es el lugar donde estoy, y esto es lo que hace falta para llegar a donde quiero. Qué interesante eso. De cualquier manera, creo que la tecnología vino para ayudarnos en muchos de estos aspectos. A veces, hasta como un juego, uno puede tener una aplicación que te va ordenando un poco los gastos. Sin lugar a dudas, en ese sentido creo que sí. También es cierto que la tecnología, que nos facilita tanto, también agrega sofisticación y complejidad a las relaciones financieras. Entonces hay que ver hasta qué punto todos los usuarios de, por ejemplo, la banca digital tienen las habilidades digitales para poder manejarlo correctamente. Y entonces hoy estamos ante un problema muy grande de fraudes y robos a nivel de identidad, de cuentas y con perjuicios patrimoniales que son evitables en la medida en que los usuarios dimensionen la complejidad técnica que tienen las distintas operaciones. No digo que no utilicen esos canales, pero sí que empiezan a adquirir las herramientas que les permitan justamente entender las consecuencias de las acciones y por qué nadie me va a llamar para pedirme el número que me manda el banco por SMS para validar una operación. Ese tipo de cosas creo que no todos los usuarios hoy tienen las mismas herramientas, y es importante que los distintos proveedores de servicios sí acompañen ese desarrollo a nivel de los usuarios, que también va a implicar una mejora en su calidad de vida y en la confianza en el uso de estos instrumentos. Bueno, estamos en este espacio de educación financiera de Egletir, y creo que tanto aquí en estas empresas como en la academia y en el periodismo ya no se concibe otra cosa que no sea la formación continua. ¿Notás también esa
preocupación por el aprendizaje constante? Y creo que sí, que existe eso, sobre todo pensado en un público de nivel medio alto y alto. Hoy existe una mayor formación y un mayor acceso. Además, Internet nos permite acceder muy fácilmente a contenidos que nos dan ciertos aspectos y ciertos conceptos básicos en el manejo de las finanzas. Pero aún creo que falta, en la medida que uno, cuando piensa, por ejemplo, incluso en públicos de clase media, media alta, cuando empiezan a tener cierta capacidad patrimonial y alcanzan cierto nivel, lo primero que piensan es en comprar un inmueble y ponerlo en alquilar. Claro. Y uno, cuando empieza a ver ese mercado, bueno, es una rentabilidad bruta de un 6% histórica, a veces incluso bastante menos, con riesgos que el uruguayo muchas veces no dimensiona, cuando hay hoy opciones que se ajustan mejor al perfil de riesgo, a las necesidades y a la capacidad también de diversificar la inversión. Entonces creo que ahí también hay aspectos culturales que luchan bastante contra las opciones que hoy y el abanico enorme de opciones que hoy nos da el mercado y los distintos agentes. Sí, la información es poder también en esto, ¿no? Y nosotros en nuestras trayectorias pretendemos ser constructores de confianza. ¿Cómo tenemos que afrontar también la influencia de las redes? La gente se corrió a las redes y ahí pasa prácticamente de todo. ¿Es un desafío adicional? Yo creo que sí. Yo creo que el desafío está justamente en convertirse como profesional, digamos, de la comunicación y del periodismo, convertirse en un curador de contenidos. Creo que esto de justamente de sofisticarse y de sofisticar en cuanto al uso de instrumentos y la complejidad de instrumentos también pasa a nivel de la información. Creo que se han complejizado y sofisticado los canales, las redes, con todo lo que se habla peyorativo de las redes sociales. En realidad yo creo que es un canal mucho más complejo de lo que eran los canales tradicionales a nivel de comunicación, y en esa complejidad está la dificultad para encontrar qué es dónde está la calidad de la información. Y creo que, como decíamos, los usuarios muchas veces carecen de herramientas para evaluar opciones financieras, también carecen de herramientas para evaluar contenidos comunicacionales, y eso creo que es un gran desafío para todos, para los periodistas, para las empresas de información, pero también para las empresas de los distintos sectores, el posicionarse como referentes que son garantía de calidad en los contenidos y en la información que transmiten. Creo que ahí está el desafío y el poder disponibilizar toda la información que está disponible en Internet, de muy buena calidad y que está escondida entre tanta basura que anda por ahí. En mucho de eso estamos ahora, fíjate, ¿no? En este espacio. Federico Comesaña, muchas gracias. Por favor, un gusto.